Seguimos Nada que Perder con un gran informe que se viene siempre y cuando Ale deje de tomar mate. ¿Cómo Sí, sabés todo que no gran se puede. informe si no lo escuchaste todavía? Lo Se te leí, cayó un Diego, anito. lo leí. Ya estuvo pegando allí una bichada. ¿a vos te autorizó? Pues a mí no me había autorizado. Ay, bueno. No me había No autorizado. seas Lo quise peleador. leer y no pude leerlo. Es verdad, cuando lo quiso leer él no tenía la autorización todavía. Y Tuve vos, que pedir sos? acceso. Es verdad. Nena, pasame la autorización. Dame acceso. Así nomás. Bueno, cárcel de Florida, porque es considerada una cárcel VIP, ¿no? Recordemos que el ex senador Gustavo Penades está cumpliendo la prisión preventiva. Son 180 días que tiene allí. Esto fue a partir del 10 de octubre. Está esperando el juicio por estos 22 delitos de explotación sexual, por los que se lo acusa, 21 y uno por desacato. Y estaría cumpliendo justamente la privación de libertad en esta cárcel. En esta cárcel que se la llama cárcel VIP, que es la cárcel de Florida. Normalmente las personas que son privadas de libertad en la zona metropolitana van primero al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación, ¿no? Al CID del Instituto Nacional de Rehabilitación, que funciona en la unidad 1 de Punta de Rieles, y allí es donde se determina para dónde lo van a derivar, ¿no? Tienen un plazo de 72 horas, a varios días, y ahí se fijan según el perfil de la persona a dónde es que lo van a trasladar. En el caso de Penades es En una el persona caso- políticamente expuesta, o sea que tiene también eso. Sí, en el plazo ese lo que se hace por lo general, ¿no? Son exámenes médicos, entrevistas, pasan por psicólogo y demás, pero Penades no pasó por esto, fue directamente a la cárcel de Florida. Según trascendió, llegó a ese centro penitenciario por razones de seguridad, como vos decís, Diego, porque se entiende que no es un recluso más, sino que No, por por supuesto. el perfil público que tiene, no debería de pasar por ese otro proceso, sino que bueno, fue derivado directamente. Sí, acá mucha gente decía, no, lo tienen que mandar a cualquier lugar, a la cárcel, no sé, claro, pero es una persona políticamente expuesta y corre peligro en cualquier cárcel. O sea, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Está, pero estamos de acuerdo que no es entonces un recluso más. Y no lo es. No lo es. Es un senador de la República, o sea que hoy decimos ex senador, pero porque cae por esta trama. Claro. O sea, es una persona totalmente expuesta y que corre peligro si va a cualquier lugar. ¿Pero Bueno. corre menos peligro que cualquier otro recluso? Más peligro. Sí, por ser senador de la República está mucho más expuesto que alguien que no es conocido. Bueno, el ministro Heber dice que sí es un preso más. Es un preso común y está en la cárcel en el centro penitenciario de Florida, y está como cualquier otra persona. Acá no hay privilegios. Ahora estamos a la espera de que el juicio comience y que se tenga que condenar con toda la fuerza de la ley que tenga, en función de la convicción que tenga el juez de los elementos de pruebas que se le presentaron por la fiscal. Bueno, la cárcel de Florida... Heber lo que quiere decir es que no tiene privilegios. Sí. Ya el hecho de ir acá a esta cárcel es un privilegio, pero es comprendible. Lo único que pidió Penades, o lo único que pidió su defensa, en el juicio su defensa no se opuso a ir a prisión, sino pidió ir domiciliaria por sus condiciones médicas. Algo que fue negado. Algo que fue, sí, se evaluó y se evaluó que sí podía estar en prisión y cumplir con su tratamiento. Pero se nunca planteó que por su condición ni nada había que tener cierto cuidado, pero en este caso se le dio igual, porque se entiende que es una persona expuesta, conocida, que corre determinados peligros, etcétera. Bueno, esta cárcel es una de las cárceles que tiene mejores condiciones, ¿no?, del sistema carcelario, donde además está preso Alejandro Astesiano, ¿no?, el ex jefe de custodia presidencial. Según el comisionado parlamentario... También, una persona recontra conocida, También. salió en todos lados, foto, cercano al presidente. Imagínate si caes en un lugar común, te van a caer enseguida, te van a pedir cosas, te van a amenazar. El sistema tiene sus cosas. Bueno, según el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, la cárcel de Florida es correcta y tranquila, similar a otras del interior, como por ejemplo Cañitas, que está allí en La Valleja, Juan Soler. Bueno, pero más allá de que aloja presos con diferentes delitos, Petit lo que sostiene es que lo que tienen en común es que es un comportamiento muy tranquilo, o sea, no es una cárcel violenta, ¿no? Es un lugar donde, bueno, transita todo el mundo con tranquilidad. Perdón que te corte una vez más. Sí.
Canitas es el lugar donde está Darwin Taró. Sí, lo vamos a hablar también más adelante. Sí. Petit lo que dijo que esta cárcel tiene más o menos 130 personas, son 120 hombres y 20 mujeres, funciona toda en una planta baja, no hay allí hacinamiento como en otras cárceles. 108 es el hacinamiento de Florida, cuando tenemos cárceles que llegan hasta 180, ¿no? Como la cárcel de mujeres. Y como decíamos, no hay episodios de violencia. Se inauguró en el 2019. Ha alojado justamente a presos con exposición mediática, como por ejemplo, estuvo el ex dueño de Fripur, Alberto Fernández, sí, procesado por fraude, el ex futbolista Nicolás Schiapacase, que cumplió allí prisión preventiva en el año pasado, que fue por tráfico interno de armas, receptación y porte de armas. Astesiano, como decíamos, está por allí también. Y en estos casos, en el imaginario colectivo queda esto, ¿no? Que Florida es una cárcel VIP a donde se deriva gente que tiene privilegios de alguna manera, ¿no? La gente privilegiada de la población. Y bueno, pues justo estamos mencionando varios casos en los que efectivamente son. Efectivamente, sí. La unidad 19 del INR, tiene los mejores indicadores del sistema carcelario, también según lo dijo Petit. Tiene 5 pabellones, 4 masculinos y 1 femenino. De los masculinos hay un pabellón para quienes se encuentran, como en el caso de Penades, que está en prisión preventiva. Otro para primarios, otro para reincidentes y uno de máxima seguridad, que es donde se alojan los presos con condenas por delitos de abuso sexual y violencia doméstica. Después está el pabellón femenino, que se divide en un área para mujeres y otra para mujeres trans, y otra para mujeres con chiquilines, ¿no? Con hijos. Tiene un predio de 5.000 metros cuadrados, 173 plazas. Es el segundo centro con menor densidad de población. Es la cárcel con mayor porcentaje de personas que estudian, que pueden estudiar primaria, secundaria, terciaria, UTU. Y es la segunda al contabilizar si los reclusos hicieron alguna actividad laboral. O sea, trabajan o estudian, como decíamos hoy, ¿no? No pueden estar allí sin hacer nada. Recordemos que al trabajar y estudiar descuentan pena también. También descuentan años. Sí, la cárcel de Florida se comenzó a remodelar en el 2017. Está estructurada con 4 módulos para 30 hombres cada uno. Cuenta con un espacio para 21 mujeres, 2 barracas catalogadas como de mínima seguridad, donde allí están 16 personas en cada una de ellas. Hay una huerta, hay un gimnasio, hay un jardín que lo arreglan ellos, lo manejan ellos. De acuerdo a la información oficial, a diferencia de otros centros de rehabilitación, todos los internos tienen que tener 1 hora por lo menos al aire libre todos los días de la semana. La cárcel de Florida tiene animales para el consumo, tiene biblioteca, tiene una sala para recibir visitas. Los educadores ofrecen diferentes talleres, pinturas, artesanía, cocina. Hay varios talleres. Todo lo que tendrían que tener todos los centros de recuperación. Para rehabilitarse. Exacto. Exactamente, sí. Se mantienen todas en buen estado las instalaciones, porque hay un continuo reacondicionamiento. Una parte la realizan allí los propios reclusos, pero además se hacen contrataciones de personas que vienen de afuera a mantener la cárcel, ¿no? Durante la gestión de Omar Vera al frente de esta cárcel, que fue entre agosto del 2019 y marzo del 2021, el establecimiento ganó el premio al mejor equipo de dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otras condecoraciones que también tuvo. Se realizan convenios, por ejemplo, con la Intendencia de Florida para generar trabajo para los PPL. Salen a hacer deportes extramuros, tienen trabajos de chacra, algo que también va a empezar a hacer Penades. Hablé con Juan Nolasco, que es presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, de OFUCIBE, y a él le pregunté, cuáles son las diferencias, ¿no?, que existen según los funcionarios. La diferencia que tiene con otras es que es una unidad nueva, medianamente nueva, es bastante tranquila, no es un Concar, ni un Penal de Libertad, ni Canelones, ni Cerro Carancho, ¿entendés? Pero ya llamarla modelo es medio complicado, ¿entendés? Porque para nosotros no existe, más con la realidad que se está viviendo hoy en día en lo que es cárcel. Obviamente que está acá, porque es un tema de conmoción pública, por un montón de cosas más, se saltan todos los procesos, ¿no? Porque obviamente no van al centro de ingresos, no hay una evaluación a ver a dónde se los derivan directamente ahí, y obviamente que no van
como un preso normal, eso es real. Pasó con Chapacase, pasó con Artesiano, y podemos ir hablando de unos cuantos más. Pero el tema que se da todo esto por un tema político y demás, se habla de una cárcel VIP. Para nosotros es re complicado, porque decir llamarlo como una cárcel VIP es como que los compañeros que trabajan y compañeras que trabajan ahí estuvieran en el paraíso y nada que ver. Hay realidades complejas como en todas, obviamente que salvando las diferencias. Es muchísimo más tranquilo, sin duda. Y como te digo, las instalaciones son nuevas, bueno, tenemos entendido que hubo algún pedido de entrada de colchón y que aparentemente se lo negaron, no sé hasta cuándo se lo van a negar, pero ahora se lo negaron, obviamente que esto está en un ruido tremendo, ¿no? Seguramente cuando esto aplaque un poco, lo vas a hacer. Bueno, vamos a retomar este tema de qué tan difícil es ingresar a esta cárcel y este ingreso express que tiene allí Penades. Pero si hablamos de las diferencias, esta cárcel está lejos, obviamente, de lo que decíamos del hacinamiento, está lejos de los tratos inhumanos, está lejos del sufrimiento, de la quema de colchones, reclamando mejoras, de los cortes carcelarios, de la violencia verbal, de la violencia física, de las duchas con agua fría, porque acá tienen agua caliente, de las dormidas sin colchón, de las dormidas en la azotea, no sé si se acuerdan aquella cárcel donde los PPL tenían que estar durmiendo a la intemperie. Bueno, obviamente 103% de hacinamiento contra 185, obviamente las condiciones son mucho mejores. Lejos de Montevideo también, o sea, también no tan están lejos, alejados. pero bueno, está lejos de la ciudad. Pasa una enfermera todos los días a repartir la medicación. En otras cárceles están meses sin medicamento. Después hay cárceles donde, por ejemplo, tenés que subir 3 pisos por escalera, son 59 escalones para recibir asistencia médica. Esto pasa en la unidad 5 femenino. Acá obviamente eso no pasa. Acá no se quedan sin agua, como pasó en la cárcel de Las Rosas, donde estuvieron 5 días sin agua los presos tratando de que les llevaran algún bidón de agua porque no había una gota de agua. Pero bueno, volvamos a la cárcel de Florida. Penades está en el pabellón D. Allí se alojan a los PPL que aún no tienen condena o que tienen prisión preventiva. Este pabellón es el primero a mano derecha cuando se entra allí por la cárcel de los pabellones. En una de las celdas, en esta celda tienen 12 metros cuadrados, hay 6 cuchetas de material y si se precisan más, como en el caso de la celda de Penades, bueno, se ponen allí unos camastros. Las camas tienen colchones, pero como son finitos, se pueden llevar su colchón, algo que también salió en la prensa, que bueno, que Penades quería llevarle el colchón para todos, se llevó el suyo y quería llevarle el colchón para todos los compañeros de celda, algo que no le fue permitido. Eso Nolasco también lo menciona en algún momento. Tienen baño con pileta y con water. Otras cárceles no tienen water y no tienen pileta y no tienen un baño dentro de la celda. Las duchas sí son compartidas, pero tienen agua caliente, que eso tampoco hay en todas las cárceles. Comparte celda con 7 reclusos, que están allí en el mismo módulo. Cada pabellón tiene salón de estudio, 2 calabozos, un comedor. No tienen permitido uso de celulares, pero sí les permiten llamadas algunas veces por semana. En la celda tienen, por ejemplo, pueden tener radio, pueden tener ventilador, tienen estanterías, tienen zapateras, cortinas que están hechas por ellos mismos. No tienen televisión en las celdas, pero sí tienen un espacio común donde tienen un televisor e incluso pueden pagarse cable o DirecTV si juntan entre todos y se lo pagan. La comida es variada. En el almuerzo es variada. De noche y los fines de semana tienen guiso. Ahora, el guiso tiene verduras, tiene carne de vaca y tiene carne de pollo. Recordemos también el reclamo de muchos reclusos en algún momento que decía que comían todos los días un ensopado que ni se parecía a guiso, donde solamente tenían unos pedacitos de carne de cerdo. Según fuentes de la cárcel, la comida es de buena calidad. Obviamente comparada, ¿no?, con otras unidades. Y si pensamos en cómo es la jornada... Bueno, empieza a las 7 de la mañana, ellos se levantan a las 7 de la mañana, van a desayunar, después tienen que acondicionar las celdas, esto se pasa una revisión después a ver si está todo en orden, todo prolijo. A las 12 se sirve el almuerzo, después se retorna a actividad de quinta, ejercicio, talleres, bueno, lo que tengan pautado. Una vez por semana tienen 45 minutos de deporte. Los que tienen prisión preventiva no tienen aún condena, bueno, no pueden hacer tareas con los demás reclusos que sí tienen una pena, ¿no? Como el caso de Penades. Caso de Penades, que empezaría justamente en 10 días, 15 días más o menos a trabajar allí en una de las charlas. Pero va a estar sin condena.
sin condena, no puede estar con los demás PPL. Algo que sucede en esta cárcel, si la comparamos con otras, es que los presos pueden deambular en los módulos sin ningún tipo de restricción, porque las celdas están abiertas durante la mañana y durante la tarde. Durante las visitas, que son los miércoles, pueden recibir cajas con cosas que estén autorizadas. Y bueno, pensando en las visitas, incluso para los civiles, ¿no?, que van allí de visita, es diferente el trato, ¿no? Son abismales las diferencias. Por ejemplo, en otros lugares viven situaciones que pueden llegar a ser bastante violentas, con largas esperas, con largas colas, con cacheos minuciosos, esperando en lugares en condiciones realmente muy malas. Acá esto no sucede. Astesiano, uno de los privados de libertad que está allí, hace uso, por ejemplo, de algunos beneficios de la cárcel, como estuvo en la peregrinación del prisionero, donde se enseña cómo Jesús vivió en la tierra y cómo es posible tener una manera diferente de vivir. Pero ahora se cambió y está haciendo un taller de cocina que, bueno, no le era compatible con los horarios, así que está haciendo solamente ese taller. Y está separado de Penades por una pared nomás. Incluso si queda una de las puertas abiertas, pueden llegar a dialogar a través de una reja. Ahora, ¿qué tan difícil es acceder para un ciudadano común, ¿no?, a esta cárcel? ¿Y cuál es el perfil de quienes entran allí? Hablé con el abogado penalista Juan Faúndez, actual presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Por mi experiencia, la gran mayoría son personas que cometieron delitos sexuales, que no son agresivos y que, bueno, tienen cierta conducta que permiten que no haya distorsiones en lo diario. Eso es lo que yo tengo por experiencia. Con la agresividad, si bien el crimen sexual puede ser agresivo para la víctima, sin duda, me refiero a que no se pelea, que no ande fabricando armas, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que pasa en el cotidiano con esto. También, bueno, con el caso Astesiano, son personas que tampoco, si bien pueden ser víctimas de algún ataque en la cárcel, ellos provocar algo difícil. Yo personalmente tuve un caso que hice un expediente, la persona estaba en Maldonado pasándola muy mal y se hace un expediente. Se hace un expediente donde se presenta una carta de la familia explicando las condiciones de la persona, lo analizan psicólogos y todo eso, y si es apto para ir a esa cárcel, o sea, con los requisitos que te acabo de decir, va. Te diría que Penades es un candidato a esa cárcel, ¿no? Salvo que mañana haga un cuchillo y se lo clave a uno, seguramente lo flautean, como dicen en el idioma carcelario, y lo muevan a otra cárcel. Pero Penades es un típico caso para ese lugar. Bueno, que por si no se entendió el concepto. Bueno, no obstante, inciden las influencias políticas. Esto lo escuchábamos hoy, ¿no?, en la voz de Nolasco, de Ofusipe, que dice que existe cierta suspicacia sobre los criterios vigentes para determinar en qué cárcel se va a cumplir la prisión preventiva o la condena. Por lo tanto, la discusión no se centra en las condiciones de la cárcel de Florida, sino en cómo se elige, ¿no?, a quienes van a ocupar estas 173 plazas, ¿no?, que existen allí en Florida. Cada ingreso o traslado es definido por una junta, mientras que, bueno, los psicólogos evalúan el perfil psíquico de cada una de las personas privadas de libertad. Los policías miden el riesgo que supone en términos de seguridad, bueno, de esto que hablábamos, ¿no?, que es una cárcel tranquila y que se quiere mantener que sea así. En teoría, en función de ambos criterios, se asigna entonces el centro penitenciario más conveniente para la persona que va a quedar privada de libertad. Sin embargo, es el presidente del organismo, y en este caso es Luis Mendoza, el que tiene la última palabra. ¿Está? Por lo tanto, puede decidir las recomendaciones si toma las recomendaciones de los técnicos o si no. Si él decide que una persona va para la cárcel de Florida, sin importar lo que recomiendan los técnicos, esto lo puede hacer. Incluso el grupo técnico honorario para las cárceles, que se creó ahora en este periodo, había hecho recomendaciones para transparentar justamente este proceso, ¿no? El País publica que uno de los informes sugería integrar a la Junta organismos de Contralor, como
justamente el comisionado parlamentario para las cárceles, también la institución de derechos humanos, a su vez que cuando el director del INR se apartara justamente de estas recomendaciones de los técnicos, bueno, tendría que presentar allí un informe del por qué es que decide esto, por qué no escucha a los técnicos y él decide que las personas vayan para allí. Parece muy razonable, ¿no? Es razonable, sí, claro. Sin embargo, bueno, lo que dicen es que ambas ideas fueron descartadas por la cartera y que, bueno, Mendoza no dio declaraciones sobre el por qué es que se decidió no tomar en cuenta estas recomendaciones. Si vamos a los demás detenidos involucrados en el caso de Penades, como vos mencionabas hoy temprano, Diego, el ex director del ex CONCAR, Carlos Taroco, imputado por la justicia por un delito continuado de cohecho calificado y reiterados delitos de revelaciones de secretos, ambos delitos agravados por su condición de agente policial. Bueno, él está allí en la cárcel de Cañitas, en el departamento de Río Negro. En tanto, el profesor de historia Sebastián Mauguecín, que también imputado por 7 delitos de contribución de la explotación sexual de menores, está en Campanero, ubicada en el departamento de La Valleja. Y bueno, con Nolasco de Ofusipe también hablé sobre Campanero y sobre Cañitas. Mira, Alejandra, por mucho tiempo, como te digo, por mucho tiempo hubieron muchos, periodo anterior, yo qué sé, no fue todo el tema del Pato Celeste, con la movida política que tenía, estuvo en Campanero, vieron algunos más, que no me acuerdo el nombre ahora, pero era un lugar donde enviaban siempre gente. Obviamente que está muy venido a menos, y en infraestructura y demás, la cárcel de Florida está muchísimo mejor porque es nueva, sin duda. Lo que sigue en Campanero, si bien hay módulos de más celdario, es más chacra, ¿no? O sea, tema de seguridad es mínima, ¿no? Entonces, obviamente que cuando eran casos así, siempre se enviaba a Campanero en principio, después que se construyó la cárcel de Florida, que empezaron a enviar a Florida también. Pero sí, Mauguecín, Campanero, Taroco a Río Negro, a Cañitas, que también es otra de las cárceles que obviamente en infraestructura no tiene nada que ver con la cárcel de Florida, porque también es una cárcel vieja, pero es de mínima seguridad, es una cárcel semiabierta, vamos a decir, ¿no? Entonces, obviamente que hay muchas diferencias ahí respecto a lo que te decía, no es un penal, no es un CONCAR, no es Cerro Carancho. Bueno, Faúndez decía, ¿no?, que el perfil de las personas que se encuentran allí tienen que ser personas tranquilas. Por lo general hay PPL que están condenados por delitos sexuales. Sí. O sea que, por lo tanto, Penades, si todo sigue así como viene, que incluso nos dijeron que el trato con los compañeros de módulo ha sido correcto, va a quedar allí, ¿no?, en esta cárcel durante estos 180 días, pero después, cuando tenga condena, también. Según algunos especialistas que consultamos, no se puede considerar, según ellos, esta cárcel como VIP, por lo que decíamos, ¿no?, sino que tiene que ser como un modelo de cómo deberían de ser las demás unidades del país, ¿no? Tendrían que ser todas las cárceles de esta manera. Se le dice VIP al comparársela con las otras. Exacto. O sea, bien. Gracias, Ale. Llegaron muchos mensajes con este tema, ¿no? También. Porque pasa que es inevitable que se genere cierta molestia por esto que decimos, porque en realidad debería ser las condiciones en las que tendrían que estar todas las personas privadas de libertad. Y claro, lo que dicen es, bueno, pero ¿por qué de repente alguien que no sea peligroso y que robó comida y no sé qué, capaz que no está ahí? Porque en definitiva los nombres que estamos mencionando, justamente muchos son nombres conocidos, destacados, entonces queda así esta suspicacia, ¿no? Faúndez, en la charla, él menciona un caso en particular de una persona que estaba en peligro en una cárcel donde se encontraba, y él pide el traslado para Florida y logra acceder a él. Entonces él me ponía el ejemplo de que esta persona realmente no tenía ingresos o no era una persona con poder, ni en económico ni político. Pero corría riesgo. Pero corría riesgo en otra cárcel.